No queremos estar atados como si fuéramos unos esclavos o participantes de la voluntad presidencial. Presidente Name reitera defensa del Congreso frente a ataques del presidente de la República. En señal de protesta, levanto la sesión y cito para el próximo lunes. Apoyos y reclamos por decisión del presidente Name de levantar la plenaria del Senado en protesta por insultos desde Palacio. El presidente del Senado afirmó que denunciará al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, por participación en política. Dijo que quiere incendiar el país. Desde Cali, toda la información con la 5ª audiencia de regiones autonómicas. Senado integra comisión para evaluar si puede seguir o no debatiendo reforma a la salud. Más de 9 millones de víctimas ha dejado la guerra sin fin en este país. El Congreso en pleno escuchó a sus representantes. Las verdades de la pobreza por cuenta del centralismo que se destaparon en la audiencia de regiones autonómicas en Ibagué. En 286 barrios de 10 localidades inició el primer turno de racionamiento de agua en Bogotá. Por fin habrá controles para los vapeadores. Quedarán prohibidos para menores de edad y en espacios cerrados. NS Noticias con Marcela Baena. Buenas noches. El presidente del Congreso de la República, el senador Iván Name, reiteró su defensa del Poder Legislativo frente a los ataques de palabra del presidente Gustavo Petro, quien ha escalado sus señalamientos contra los congresistas que no han aprobado sus reformas propuestas. Name habló desde Cali, donde se desarrolla la 5ª audiencia de regiones autonómicas. Desde Cali, el presidente del Congreso, Iván Name, se refirió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro frente al trabajo del Congreso en el estudio de las reformas sociales presentadas por su gobierno. No queremos estar atados como si fuéramos unos esclavos o participantes de la voluntad presidencial. Quiero reiterar lo que dije el día que me posesioné y me eligieron insólitamente, porque seguramente muchos se sorprendieron. Al Congreso de la República no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Y se pronunció frente a lo ocurrido ayer en la sesión plenaria. No estoy dispuesto a aceptar que siga siendo su método de estar de acuerdo y ser coincidente cuando votamos lo que él quiere y salir a despreciar institucionalmente al Parlamento cuando nos pronunciamos de manera diferente. También se manifestó sobre los señalamientos del director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, frente al trabajo de los congresistas. Lo que pasa es que aquí esto no va a ser el fruto del capricho, por lo menos mientras yo esté de presidente del Senado. Así que la voz de los cínicos, como el señor Gustavo Bolívar, a quien voy a denunciar por participación en política, que quieren incendiar el país, esos son los incendiarios realmente y los funcionarios que hoy depredan el gobierno y también los voy a enfrentar. Name resaltó la disposición del Senado para avanzar en el estudio de la reforma a la salud y la reforma pensional. Tengo que reiterar que el Congreso tiene toda la disposición de estudiar, como ha venido haciéndolo, la reforma pensional, cuyo archivo ha sido rechazado en 2 ocasiones, de tal manera que el próximo lunes seguiremos con esa prioridad. Por eso no se citó para el martes, sino para el lunes. El presidente Name fue enfático en reiterar que no dejará que se irrespete la institucionalidad del Congreso y se afecte la democracia. Con diferentes argumentos, los senadores que asistieron a la audiencia en Cali apoyaron decididamente una mayor autonomía para las regiones. Durante la 5ª audiencia de regiones autonómicas, el presidente del Congreso invitó a los asistentes a tomar las banderas de la autonomía regional para que departamentos y municipios empiecen a tomar sus propias decisiones y avancen hacia el desarrollo. Tenemos la obligación para con nosotros mismos de hacer algo, de insubordinarnos políticamente a un modelo indefensable, que es el centralista. Senadores que acompañaron la audiencia afirmaron que la autonomía empieza por darle libertad a los mandatarios de tomar decisiones económicas que impacten a sus comunidades. El alcalde hace campaña, el gobernador hace campaña porque conocen las necesidades de su gente y cuando llegan a gobernar no tienen un peso. Entonces les toca ir a mendigar al nivel central. El sentir de los territorios, el sentir de los municipios más pequeños de este país que sencillamente viven esperando que llegue un presupuesto de la nación para poder sacar adelante sus municipios. Una nueva arquitectura en materia constitucional,
profundizar el sistema de descentralización, cumplir con los principios de la Carta Política que establece autonomía en entidades territoriales. El centralismo yo creo que ya ha hecho agua y nos está pasando una factura desde el punto de vista económico. Si no tenemos unas regiones económicamente, pues el desempleo se nos crece y ahí es donde vienen los temas de violencia. Para que las regiones sean autosostenibles y para que el trabajo que se haga desde las regiones, para que tengan su propia autonomía económica, cada uno de los territorios puedan cada uno decidir en qué van a invertir. Aseguraron que los departamentos del Pacífico y suroccidente del país tienen problemas graves de violencia, afectando la subsistencia y futuro de las regiones. Sin paz no hay progreso. Necesitamos lograr la paz para que el desarrollo llegue a nuestro territorio en las diferentes esferas. La falta de recursos y la falta de autonomía nos está llevando a perder precisamente las oportunidades de desarrollo de las regiones. Desde Cali, senadores de todas las bancadas coinciden en que si Colombia no empieza a caminar por el sendero de las regiones autonómicas, la pobreza será el futuro de las regiones. Y esta quinta audiencia de regiones autonómicas, esta vez que se está realizando en el Valle del Cauca, siguió recordando duras verdades que muchos se niegan a aceptar, especialmente las que tienen que ver con la muy desbalanceada repartición de los recursos entre el gobierno central y las regiones. Mandatarios locales, expertos y líderes sociales participaron de la quinta audiencia de regiones autonómicas. Desde la capital vallecaucana aseguraron son necesarias para avanzar hacia el desarrollo. Esto es que ratifica que el país no se construye desde Bogotá, que el país se construye desde las regiones, desde los territorios, desde las comunidades y que somos nosotros concertando, conciliando, evaluando cuáles son las necesidades los que hacemos posible que sí se construyan territorios y país que sean justos, en paz e iguales. Durante la audiencia se manifestó los beneficios de este modelo geopolítico que le otorgaría a las regiones no solo funciones administrativas, sino también de ejecución. Sin duda tenemos hoy en la Constitución posibilidad de desconcentrar más y darle más poder, tanto fiscal como de capacidades administrativas a las regiones. El presidente del Senado afirmó que denunciará al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, por participación en política. Dijo que quiere incendiar al país. Desde Cali, toda la información con la quinta audiencia de regiones autonómicas. Ana María, muchas gracias. La decisión del presidente Name de levantar esta semana la sesión como una forma de protestar ante los agravios que vienen de la Casa de Nariño contra varios congresistas tuvo sostenidos apoyos y enconados reclamos entre sus colegas de plenaria. Nuestra insatisfacción por ese trato inadecuado. En señal de protesta, levanto la sesión. Con estas palabras, el presidente del Congreso, el senador Iván Name, terminó la plenaria del Senado, donde se iba a continuar el estudio de la reforma pensional, en señal de protesta a los señalamientos del presidente Gustavo Petro por el archivo de la reforma a la salud. Este es el Senado de la República, que pertenece al Congreso y al cual se refirió el presidente, lo que me obliga a responder a su osadía. En defensa de la institucionalidad del Senado señaló: las injuriosas y calumniosas declaraciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa. Y recordó el trabajo que ha realizado la Comisión Séptima. Parece olvidar que esta misma comisión fue la que le aprobó en primer debate la reforma pensional que hoy se encuentra en trámite ante la plenaria y 2 veces ha negado su archivo. Posición que respaldaron algunos senadores. Está muy bien que el señor presidente del Congreso exija respeto al presidente, al Congreso de la República. No es aceptable que el presidente, cuando le votan en contra de un proyecto, salga a acusar a los congresistas de delincuentes. Presidente, que nos deje actuar. Nosotros somos legisladores, que nos deje actuar frente a nuestra autonomía, como así nosotros tampoco pretendemos interrumpir en la autonomía que tiene el Ejecutivo. Esta es una rama del poder que merece todo el respeto, que fue ungida por más de 18 millones de votos. Es una rama que está cumpliendo con su tarea. Otros se mostraron en contra ante la decisión de levantar la plenaria. A mi modo de ver, absolutamente arbitraria,
El Congreso tiene que trabajar 2 días por semana, hoy por decisión del presidente Iván Name solo trabajamos un día. Nosotros no podemos seguir reventándonos entre nosotros, entre el Ejecutivo, entre el Legislativo, entre los que apoyamos a este gobierno, entre los que se oponen, porque no vamos a avanzar. Mi llamado es al presidente Iván Name para que corrija y se atempere. No siempre logra representar la opinión de todos los parlamentarios. La plenaria había comenzado unos minutos antes hablando del trámite de la reforma a la salud, que tendrá una comisión de estudio conformada por los presidentes de las 7 comisiones constitucionales. Tras el archivo del proyecto de ley del Gobierno Nacional que pretendía reformar el sistema de salud en el país, 8 senadores impulsan otra iniciativa para construir un nuevo proyecto que mejore las condiciones de salud de los colombianos. Los 8 senadores firmantes de la proposición de archivo de la reforma a la salud se reunieron en una mesa de trabajo junto a distintos actores y expertos del sector con el objetivo de elaborar un proyecto de ley que responda a las necesidades actuales del país. Si por algún motivo se va a avanzar en la implementación de la reforma fuera de la voluntad del pueblo que está representado en este Congreso, estamos seguros de lo que nos espera es una crisis aún mayor que pondrá la vida de millones de colombianos en un escenario sin precedentes. Tenemos el fiel propósito de presentárselo también al Gobierno Nacional para que ellos también lo conozcan y lleguemos con un proyecto articulado y consensuado en la próxima legislatura. Para la construcción del proyecto de ley se reforzará el financiamiento, el talento humano y cómo llegar con el servicio de salud a las zonas de más difícil acceso en el país. La llegada a la Colombia profunda necesita nuevas fuentes de financiación, no alcanza con la UPC que hay hoy. También estamos evaluando todos estos aportes que nos están haciendo los pacientes, que tiene que ver con que el sistema no sea un sistema, que el nuevo sistema no interrumpa la debida prestación de sus tratamientos. Dentro de la búsqueda de consensos, una carta fue enviada por uno de los sectores al presidente de la República. Es inaplazable el fortalecimiento de los hospitales públicos, que es inaplazable la dignificación del talento humano en la salud. También fue establecido por la Secretaría General del Senado cómo será la apelación de la reforma a la salud archivada la semana pasada. La comisión accidental, honorables senadores, estará constituida por los presidentes de las 7 comisiones constitucionales y tienen un plazo de 8 días para presentar su recomendación a la plenaria del Senado. En los próximos días se establecerá la comisión legal que rendirá informe si da lugar a volver a votar o no la archivada reforma a la salud en la Comisión Séptima. Como todos los años, el 9 de abril, el Congreso Pleno conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. El espacio sirvió para reconocer el importante papel de quienes han sufrido el flagelo de la violencia y que construyen un mejor país. Según la Unidad para las Víctimas, más de 9.600.000 colombianos han sido reconocidos como víctimas. Ellos, quienes han sufrido el dolor del conflicto que durante décadas ha dejado huellas imborrables en el país, fueron honrados por el Congreso. Es muy importante conmemorar a las víctimas porque no hay que olvidar. Una sociedad que olvida es una sociedad que está condenada a repetir. El Estado colombiano, la sociedad colombiana, tiene la obligación de reparar a las víctimas. Luchar para que la reconciliación sea posible y la violencia no siga dejando víctimas también fue parte del mensaje enviado por senadores. A partir de la verdad, de la reconciliación, del reconocimiento, de las responsabilidades, de las garantías de no repetición, cuenten con nuestro apoyo para construir esa nueva nación. Pero este espacio también sirvió para que senadores llamaran la atención frente a la reparación y atención a las millones de víctimas. Hoy, en todas las regiones del país, las víctimas se quejan porque fueron reconocidas, incluso cuando ya les dicen usted tiene derecho a tanta indemnización, pero no se ven las realidades en territorio. La gente hoy reclaman derechos que hoy le están dando los victimarios. El presupuesto se fue para mirar cómo se congracian con los victimarios y las víctimas del conflicto hoy están en la inmunda, mejor dicho. Nada de presupuesto, no les prestan atención. La conmemoración de este día es parte del proceso de reconstrucción de una memoria histórica que busca que los millones de relatos de víctimas no se vuelvan a repetir y que la memoria sea la brújula que marque el norte de un nuevo país.
A propósito, en Colombia las mujeres son quienes más han sufrido el conflicto, han sido víctimas y a pesar de esto no desfallecen en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Por esto el Senado también le rinde homenaje a estas increíbles e incansables mujeres buscadoras. En Colombia han sido reconocidas 60.000 víctimas de desaparición forzada y ha sido la mujer en una lucha persistente la encargada de encontrar a su esposo, padre e hijos. Son ellas las que no se resisten a perder a su familiar o a encontrar los restos para darle una digna sepultura. Muchas de ellas han perdido sus trabajos, viviendas y hasta el resto de sus familias en esta loable labor. Hemos cargado durante 40 años algo que le corresponde hacer al Estado. Y no somos reconocidas por eso. Es por eso que se aprobó en el Senado una ley que busca reconocer la labor de estas mujeres y que se les brinde apoyo en este trabajo que otros no hacen. Se han empobrecido buscando sus familiares, han sido desplazadas del lugar donde fueron desaparecidos. Entonces, al ser desplazada, imagínense ustedes, pues eso las convierte muchas veces en más pobres que cuando estaban. También se busca resarcir los derechos y beneficios que por estar en la búsqueda de sus familiares desaparecidos dejaron de recibir. Esta ley lo que busca precisamente es resolver un poco de obstáculos y garantizar los derechos y volverlas y reconocerlas como sujetos políticos definitivos en los acuerdos de paz y en la cuestión de la paz en Colombia. La ley pasará a sanción presidencial y quedará sujeta a la reglamentación para definir qué entidades del gobierno se harán cargo de la implementación de los derechos de las mujeres buscadoras. El Senado también busca crear una jurisdicción especial para la mujer que estaría orientada a brindarle especial protección y garantizarle un efectivo acceso a la justicia. Aunque hoy hay leyes que castigan severamente a quienes atenten contra una mujer, muchas aseguran que hace falta mejorar el acceso a la justicia porque muchos casos quedan en la impunidad. Muchas mujeres nos sentimos sin protección y peor aún, sentimos que denunciar no es un mecanismo que nos proteja y nos brinde seguridad porque no somos una prioridad para el sistema. Un proyecto de ley que hace trámite en el legislativo busca crear una jurisdicción especial para la mujer con el objetivo de conocer de manera prioritaria los casos y de esta manera que haya un acceso rápido y eficiente a la justicia, tema en el que se debe trabajar según algunos senadores. Las cifras son preocupantes, más de 1.300 casos de violencia contra ellas en lo corrido del presente año, según datos suministrados por la Defensoría del Pueblo, y 32 feminicidios según informó la Fiscalía. En la actualidad existen mecanismos de prevención y ayuda que necesitan ejecutarse de manera efectiva y oportuna. Exigiremos además justicia, más compromiso de la institucionalidad con los castigos, estudio de los casos y sanciones a los responsables de los delitos. Esta jurisdicción especial para la mujer mejoraría la calidad de la justicia y contribuiría a prevenir feminicidios. Su creación no tendría un impacto fiscal. Una iniciativa que busca armonizar la justicia ordinaria con la jurisdicción especial indígena podría ayudar a solucionar problemas que parecían no tener solución, como la construcción de una cárcel para esta población. El proyecto de ley será de origen gubernamental, llevará puntos sobre financiación estatal, tratarán temas de armonización y definición de competencias entre lo que corresponde a la jurisdicción ordinaria y lo que debe tramitarse en las jurisdicciones indígenas. Tiene asuntos relacionados con la armonización, centros de armonización y las desarmonías que ocurren dentro de pueblos indígenas. Tienen también unos puntos sobre definición de competencias entre lo que corresponde a la jurisdicción ordinaria o al sistema nacional y lo que corresponde a las jurisdicciones indígenas. Tiene unas definiciones muy importantes sobre aplicación de los sistemas jurídicos ancestrales de los pueblos indígenas. Por supuesto que tenemos que ir evaluando qué es lo que está pasando en los territorios indígenas, cómo se viene aplicando la jurisdicción especial y sobre todo sus falencias para que este proyecto de ley busque corregir y fortalecer estos procesos de la jurisdicción especial indígena. Desde el Senado aseguran que esto estaba en mora y que esto pondría reglas de convivencia.
Esta iniciativa contempla un capítulo especial de mujer. La esencia fundamental es crear los escenarios de convivencia y nosotros consideramos que armonizar la justicia ordinaria con la justicia indígena ancestral juega un papel muy importante, no solamente en la convivencia, sino a la hora de plasmar la forma en que se ejerce la autoridad y la forma en que se ejerce este tipo de sanciones. En la actualidad existen 116 pueblos indígenas, cada uno con un sistema propio de justicia que sería reconocido en el proyecto de ley. Esta semana también se realizó la audiencia pública de regiones autonómicas para el Tolima Grande, específicamente en la ciudad de Ibagué. Mandatarios locales, líderes sociales, políticos y expertos participaron de la cuarta audiencia de regiones autonómicas que se realizó en la ciudad de Ibagué. Allí reafirmaron la necesidad de darle más autonomía a las regiones. Mientras nosotros no derrotemos la pobreza, jamás vamos a tener un país en paz. Entonces creo que por eso hay que hacer unos esfuerzos muy grandes en materia de recursos, pero sobre todo en materia de autonomía, autonomía territorial, autonomía financiera real de parte de las diferentes entidades del Estado. Aseguraron que uno de los sectores donde más se ve la brecha de desigualdad es en educación. Los estudiantes de educación superior matriculados se concentran en Bogotá y 5 departamentos: Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander. Y el resto del 88% del territorio no tiene esas mismas oportunidades. Que estos jóvenes se convierten en los NINI es un término que ha acuñado el Banco Interamericano de Desarrollo, que ni estudian ni trabajan. El progreso del país está en los jóvenes, el progreso del país está en que estos jóvenes tengan educación. El presidente del Senado, Iván Name, quien lideró la audiencia, afirmó que las regiones no cuentan con los recursos necesarios para sacar adelante proyectos que beneficien a sus comunidades, apagando el desarrollo de las regiones. Las autonomías regionales es la salida del laberinto, del atazo, de la pobreza y de la guerra. No dejemos apagar ese grito encendido de los tolimenses de hoy en Ibagué. Senadores también resaltaron la importancia de participar en las audiencias de regiones autonómicas. Y cuando uno escucha una gobernadora de este departamento del Tolima empoderada con la autonomía desde las regiones, reclamando ese derecho, nos motiva a seguir trabajando. Y sobre todo la importancia de evidenciar que si no se fortalecen las regiones, nada sacamos con este impulso que está haciendo el presidente del Senado, Iván Name, de que logremos consolidar regiones autonómicas en el país. Al final de las exposiciones, desde Ibagué los asistentes confirmaron que el centralismo sigue siendo el principal enemigo del desarrollo del país. En otras noticias, hoy puede ser el primero de muchos días en la capital de la República, el día en que comenzó el racionamiento de agua. Por ahora, un día cada 9. Si la situación de los embalses no mejora, en un futuro racionamiento podría terminar ampliándose a otros lugares del país. Reducir 2 metros cúbicos por segundo cada día es la meta que se ha planteado el acueducto de Bogotá con el racionamiento en las 9 zonas en las que fue dividida la ciudad. La restricción es un llamado de alerta para preservar el preciado líquido. Estamos en unos tiempos de emergencia, de enorme variabilidad climática. Nos han dicho que el fenómeno del Niño terminaría a finales de abril, pero también hay quienes dicen que no saben si se extiendan, cómo va a ser el fenómeno de la Niña. De manera que yo creo que esto es un campanazo frente a la utilización del agua, que a veces de verdad pensamos que es un recurso infinito. Creo que la ciudad ha crecido tanto que hoy el suministro del agua se hace inmanejable frente a toda la población que aumenta cada día. Este es el complejo panorama en el que se encuentra el embalse de San Rafael, que actualmente cursa su nivel más bajo desde que inició operación en los años 80. Junto al embalse de Chuza se encarga de proveer el 70% del agua que se consume en Bogotá. Un llamado muy respetuoso a las empresas de servicios públicos para poder mejorar la infraestructura y la capacidad de todos los embalses del país, pero también la protección de los bosques, de los páramos, de las zonas de recarga hídrica, para que podamos tener un sistema seguro. Con la medida se busca que los embalses que proveen de agua a Bogotá y a 12 municipios cercanos estén al final de año sobre el 75% de ocupación, con lo cual se buscará prevenir una futura contingencia y que las soluciones no lleguen a los millones de habitantes de la capital a cuentagotas.
La Contraloría General alertó que más de 150.000 niños no están recibiendo la alimentación del PAE en distintas regiones del país. Claudia Martínez nos cuenta qué dijeron los senadores en Políticamente en Redes. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Una grave denuncia dio a conocer la Contraloría sobre el programa de alimentación escolar PAE. Más de 150.000 niños en el país no están recibiendo el servicio después de 2 meses de haber iniciado el calendario escolar. La senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, dice que es inaceptable que en nuestra niñez unos niños coman y otros vean comer. Son intolerables los vacíos en la implementación del PAE, contratos sin consolidar, una estructura disfuncional burocrática y una cobertura fragmentada. Antonio Correa, senador del partido de la U, cuenta que un plátano con espagueti crudo es la alimentación que le están dando a los niños en Ciénaga de Oro, Córdoba, por medio del PAE. Esto no puede seguir pasando en la propia tierra del presidente Gustavo Petro y termina haciéndole un llamado a los principales organismos de control fiscal. Por otro lado, en Colombia hay 40 puentes en situación crítica, 4 de ellos evidencian falla total y 36 tienen daños graves. Esto opinaron los senadores. La senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical, indicó que hace un año alertaron que el puente La Caimanera, que conduce de Tolú a Coveñas, está en estado crítico y al día de hoy la comunidad sigue protestando desesperados por una solución inmediata. Sonia Bernal, la recién posesionada senadora del Pacto Histórico, también se refirió a la grave situación de 40 puentes en Colombia. Ahora les quiero hablar de una buena noticia que publicó el senador Julio Elías Vidal del partido de la U en su cuenta de X. He presentado un proyecto de ley destinado a fortalecer la seguridad y confianza en las líneas móviles y el sistema financiero del país. Con esta iniciativa, buscamos prevenir el uso indebido de estos servicios en actividades delictivas como el fraude y la extorsión, garantizando que los operadores y entidades financieras identifiquen adecuadamente a sus usuarios. Para cerrar, el presidente del Congreso, Iván Name, recordó a las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia. Como congresista, tiene la fe de que juntos lograremos una evolución en la sociedad que permita llegar a esa paz tan deseada. Gracias por acompañarme en Políticamente en Redes. Nos vemos. Gracias, Claudia. Luego de 6 intentos por lograr la aprobación de una ley que regulará los vapeadores, el Congreso avaló la iniciativa, con lo que se busca desincentivar su consumo y proteger la salud de los consumidores. Con esta nueva ley nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. La regulación del uso y compra de vapeadores en Colombia ya es una realidad. El Senado aprobó una ley que establece medidas para proteger la salud de los consumidores y prohibir su consumo en menores de edad. Prohíbe en el territorio nacional la venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos a nuestros menores de edad. Prohíbe la utilización de los vapeadores y los cigarrillos electrónicos en espacios cerrados. La nueva ley también busca regular la publicidad que promueve el consumo de vapeadores o cigarrillos electrónicos. Va a ser regulado la exposición en periódico, radio, prensa, televisión, en toda esa posibilidad que tienen de promocionarse, hoy ya va a quedar restringido, incluido las redes sociales. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, estos dispositivos son la tercera sustancia legal más consumida en el país y la mayoría de consumidores está en personas entre los 18 y 24 años. Desde hace ya cerca de 10 años llevamos alertando sobre los peligros que representa el no tener un mercado regulado de estos productos, como efectivamente se ha materializado. Lo que estamos observando es que hoy en la población escolar es igualmente común encontrar niños que experimentan con cigarrillos. La iniciativa también busca que en las etiquetas de estos productos se advierta sobre los riesgos nocivos que tiene su consumo para la salud.